Hola, muy buenas noches. Aquí en una transmisión más de aquí en mis historias con Mercedes Surtecho. ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente y agradeciendo, ¿verdad? A Dios, al universo y a todas las personitas que se tomaron el tiempo en verme, en escucharme y que le dieron like, que se suscribieron, que vieron el contenido, ¿verdad? Que se tomaron su tiempo. Muchas gracias. A continuación, pues aquí preparé esto para platicarles a ustedes sobre unas situaciones que pasé hace muchos años. Y el tema en sí es un poquito delicado, pero no es para atacar a nadie, simplemente quiero dar a conocer y me encantaría saber su punto de vista, ¿verdad? No sin atacar a nadie y sin ofender a nadie, y no es esa la intención, sino que eso es parte de la vida cotidiana, cosas que a veces pensamos que no suceden, que no sucederán o por qué suceden, pero bueno, comienzo con esto. Yo cuando era una niña, cuando tenía 9 años, a mí mi mamá me llevó a la iglesia presbiteriana. Es iglesia cristiana, pero su denominación, como se le dice, es presbiteriana, ¿verdad? En ese entonces, pues bueno, yo era menor de edad y pues tenía que ir donde mis papás me llevaran. En ese entonces, sí estuvimos ahí y la verdad no me puedo quejar del ambiente, del propósito, ¿verdad? Que era escuchar la palabra, aprender a aprender el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Como en todas las religiones. Y bueno, pues era un ambiente muy cálido, muy sencillo, personas hermosas, así como vieron personas hermosas. Bueno, la mayoría eran así, la verdad no me puedo quejar, conocí a muchas personitas maravillosas. Pero bueno, este es el contexto, ¿verdad? De lo que es la religión. Y también quisiera profundizar y remarcar, ¿verdad? Que es más común que una persona que va a la iglesia católica o un católico se convierta al cristianismo, que un cristiano o una persona que va a la iglesia cristiana se convierta y vaya a la iglesia católica, ¿verdad? Casi no sucede, pero sí hay sus casos, obviamente. Claro que sí. Entonces, pero para esto pues tiene que suceder algo extraordinario, algo complicado, situaciones que de verdad te lleven o hagan que una persona decida hacer ese cambio. Yo ya había escuchado de eso, pero déjenme decirles que me pasó. Cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia presbiteriana, nosotros hicimos ahí aproximadamente como 6 o 7 años, porque empezamos a ir desde muy chicos, y de hecho yo me casé en la iglesia presbiteriana con el papá de mi primer hijo, y la verdad es que fue muy bonito, muy padre, muy hermoso. En ese entonces igual, pues mi esposo era católico, y yo me acuerdo que la verdad no lo debía haber hecho. Me acuerdo que él tenía como que mucho fervor y adoraba a la Virgen de Guadalupe. Pero ya ven que a veces en esas religiones o a veces en las prédicas o en las situaciones que se dan, los cristianos son muy dados a burlarse, son muy dados a expresarse de una manera irreverente, de una manera déspota, de una manera
en forma de burla más que nada, ¿verdad? Y esa vez y esa situación fue algo que yo hice, ¿verdad? Esa vez me acuerdo que estaba yo con el papá de mi hijo en mi trabajo, teníamos una tienda de abarrotes y yo estaba así como que muy insistente, que dejé de ir a la iglesia católica, que lo mejor era la iglesia cristiana, que, y la verdad, les soy sincera, creo que en esa ocasión, ahora recuerdo, que le agarré su imagen y la hice así como que bolita y la tiré. Tenía yo en ese entonces como 17, 18 años. No digo que fue lo mejor y la verdad es que lo recuerdo, ahorita lo estoy recordando, pero es de verdad, no fue, o sea, no debí de haber hecho eso. Y yo le decía también, es que cómo es posible que vayan a adorar a la Virgen y luego se estén emborrachando y así. Bueno, lo comento porque son cosas que dicen en la iglesia cristiana y que lo toman en forma de burla, en sarcasmo, ¿verdad? Todo eso. Entonces, pues llegó el momento pues en que el papá de mi hijo pues se convenció, lo convencí, o no sé qué pasó. Sin embargo, pues ya nos casamos por la iglesia presbiteriana, la iglesia evangélica, y bueno, esa fue una situación, ¿verdad? Y estoy platicando el contexto y todo lo que también los cristianos, las personas cristianas, lo que comentan, que la verdad es que cuando toman algún párrafo de la Biblia o algún texto bíblico y se refieren también a las imágenes, ¿verdad? Se refieren a que son demonios, que esas cosas no escuchan, no ven, no sienten, pero bueno, cada quien con su fe. Eso es algo que yo les comparto y que ahora pues yo no estoy muy de acuerdo con todo eso, ¿verdad? Aunque siempre yo he tenido así como que el don del discernimiento y yo sé y tengo en cuenta que entre todas esas cosas, ¿verdad? Que viví, yo decía, ya que estaba más grande, de edad, ¿verdad? Yo fui, yo decía, eso del diezmo no va, o sea, ¿cómo es posible que una persona, un dirigente te diga que tienes que dejar de trabajar, que tienes que dejar de hacer y aparte tienes que diezmar? Porque también sucedió, ¿eh? Tengo muchas cosas, muchos testimonios que yo puedo dar donde dicen, sí, es que tienes que dedicarte a la obra. Y la obra es dejar de trabajar. Ah, pero también tienes que cumplir tu diezmo. ¿Y cómo te explicas y cómo puedes dar tú un diezmo si no tienes un ingreso, un trabajo, ¿verdad? Pero bueno, eso es un parteaguas. De ahí de la iglesia presbiteriana, yo pasé a la iglesia cristiana, que también conocí a una persona en la SCT que se decía ser también mi amiga. O sea, es que yo no digo que las religiones hacen perfectas a las personas, simplemente pues hay que tener lealtad, hay que ser sinceras, hay que ser, no sé, muchas cosas buenas o tratar de ser lo mejor posible como persona. Pero bueno, conocí a esta persona, y se llama Marta Sánchez. En ese entonces, pues la verdad es que me hice su amiga. Y me llevó a esa iglesia. Esa iglesia se encuentra, la verdad no sé si sigue ahí, pero se encuentra en Chuburná. Creo que es San Pedro Xmal, algo así.
Y la verdad es que me gustaba mucho, me gustaba la doctrina, me gustaba la palabra, escuchar la palabra, me gustaba las alabanzas, la danza, todo eso me gustaba, porque la verdad, te soy sincera, a mí me gusta leer la palabra de Dios, me gusta escucharla, me gusta meditarla, me gusta, ahora sí que desglosarla. Y en ese entonces pues yo estaba así como que muy contenta y la verdad con mucha fe, y digo que con mucha fe iba para allá. Entonces yo conozco a Marta, empiezo a ir, mi hijo tenía como 7 años, mi hijo el mayor, y súper bien, súper padre. Luego, pues con el paso de los días y los meses, pues ya pues el pastor cuenta su testimonio, llegó a decir que él recibió el llamado porque él trabajaba en la plataforma, pero Dios le dijo que deje todo y que vaya a predicar la palabra. Y yo no digo que no pueda suceder eso, ¿verdad? Pero bueno, tengo mis dudas por las situaciones que hizo esta persona, este pseudo pastor, porque no se le puede llamar pastor. El señor es Roberto. La verdad es que no recuerdo su apellido, pero bueno. Entonces, esta persona, estoy hablando de mi supuesta amiga, yo le confiaba muchas cosas, era mi confidente, yo la consideraba mi amiga, era más grande que yo, pero yo tenía la convicción de que era una buena persona, porque entre todas las cosas que ella realmente era, pues también aportaba cosas buenas, me aconsejaba, le quería mucho a mi hijo y bueno, y yo empecé a ir a la iglesia y re padre y re bien. Lo que sí se me hizo muy raro y no me gustaba, como les comenté anteriormente, es que este pastor pedía ofrenda, diezmo y renta. Yo me supongo que la renta para la renta de su casa, ¿verdad? Porque él vivía en una casa, porque no tenía casa, que según él que ese terreno donde se hacía el servicio, que se lo donaron, pero él se lo donó para la iglesia, porque pues bueno, puede ser, todo lo ven como un negocio y dirá, bueno, voy a invertir mi, mi terrenito que compré, voy a predicar y pues a estos tarados los engaño y les pido lo que yo quiera, y porque el Señor también, el Señor estrenaba auto cada año. Yo la verdad no estuve ahí desde un principio. Yo cuando llegué a la iglesia, ese señor ya tenía algunos añitos y nos dijo que él se sacrificó, que sacrificó los estudios de su hijo con tal pues de seguir la iglesia, porque si él costeaba los estudios no podía seguir la iglesia y bla bla bla, ¿verdad? Entonces todos así como que, ay, sí, pues claro, el pastor, hay que tener compasión y ayudar más. Y sí, obviamente muchos ayudaban. Yo la verdad nunca estuve de acuerdo con dar el diezmo. Yo siempre he pensado que hay que dar o que hay que ofrendar, porque obviamente el edificio pues tiene que pagar servicios, tiene muchas situaciones que cubrir. Y yo siempre he dicho, Señor, aquí está mi ofrenda y te doy gracias por todo lo que me das, sea lo que sea, porque Dios no ve la cantidad, Dios no ve todo lo que tú das, Dios ve tu corazón, cómo eres, cómo realmente eres por dentro. Si eres una buena persona, ¿verdad? Entonces, si eres una persona que tiene un corazón no sé, diferente y que está pensando malas cosas, pues obviamente aunque le des la ofrenda a Dios y le digas, ay Señor, aquí está lo mejor de mí, pues Él conoce el corazón y Él va a saber de qué forma lo recibe y si lo recibe. Pero bueno, en esta situación pasaron muchos años. Yo la verdad estaba contenta ahí, pero también tuve muchos problemitas, tuve muchas carencias en ese entonces. Yo no estaba casada, era mamá soltera. Y pues bueno, la verdad es que se me complicaba ir hasta Juan Pablo a un grupo de amistad o a una célula, como le llamen. Y en ese entonces, pues la verdad es que
sucedió algo, para no hacerles tan largo. Pasó una situación de que ese día yo fui a casa de Marta. Ese día iba a ir el pastor con otra persona que se llama el hermano Marco. Y esa vez la verdad es que yo me sentía muy mal emocionalmente y le dije, oiga pastor, ¿será que me pueda ministrar? Y créanme que esto que les voy a decir no lo estoy inventando. Ya sé cómo se llama, Roberto Salgado, pseudo pastor de la iglesia del Señor, en Chuburna. Bueno, la cuestión es que este señor me dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a ministrar, no te vuelvo a ministrar porque eres una pecadora. Y le voy a decir las palabras así textuales. Eres una pecadora y te estás revolcando en el lodo. Y aparte no diezmas, ni ofrendas, ni das renta. O sea, ¿cómo yo te voy a ministrar? Así fue. Eso es una ofensa para una persona, cualquiera que sea. Sin embargo, yo nunca me esperé esa reacción y por eso me choqué. Y la verdad es que pude haberle dado una cachetada bien dada por grosero. Pero afortunadamente, amablemente, había una persona que es Marco, muy, muy bella persona, que verdaderamente él sí tenía vocación y el llamado de Dios. Me dijo, hermana, no se preocupe, no se preocupe, yo le voy a llevar a su casa, porque hasta le dije al pastor, ¿será que me pueda ministrar y luego me lleve a mi casa, por favor? Porque no tenía yo para mi pasaje, terminaba bien tarde, va. Y me dijo, hermana, no se preocupe, yo le llevo a su casa. Y el hermano Marco me llevó a mi casa, junto con mi hijo. La verdad es que desde ahí yo ya no regresé a la iglesia, aún así 2 hermanas me estuvieron invitando y sin embargo fui porque bueno, ellas se portaron muy hermoso conmigo, muy padre, excelente y no les desprecié esa invitación, pero ya las siguientes veces que yo fui, que fueron 2 más, este señor se portó muy grosero, muy déspota y de ahí no regresé jamás, jamás. Se lo estuve comentando a los hermanos, a algunos hermanos, no todos porque no hice chisme, no hice argüende, y me decían que, ay, es que él es hombre, es que él es también humano, es que, bueno, ok, está bien, es hombre, pero se supone que tú nunca debes de ofender a una persona así, menos una mujer que sabía que estaba sola. Pero claro, si Marta se había encargado de contarle toda mi vida a ese señor y por eso este señor ya me tenía así como que en la mira, pero independientemente de eso, o sea, Jesús que dijo en su palabra o cuando estuvo Magdalena que le iban a apedrear, Jesús no la apedreó, no la acusó, no la señaló. Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra sobre ella. Eso fue lo que pasó. Pero este señor se creía muy santo, pero es el vil diablo y demonio de verdad. En fin, dejé de ir a esa iglesia, luego me empiezo a congregar en otra, que finalmente pues uno necesita lo espiritual, necesita de Dios, necesita todo eso, ¿verdad? Porque sin Dios no somos nada, con Dios tenemos muchas cosas, sin Dios no tenemos nada, Él nos da la vida, Él nos da todo. Entonces, la verdad es que empecé a ir a la iglesia cristiana, empecé a ir a pues, Casa de Avivamiento, que está en San Juan. Y la verdad es que igual sucedieron cosas muy extrañas ahí, igual, que era la doctrina de la prosperidad. Y que la prosperidad, y que la prosperidad, y que la prosperidad, la prosperidad llega solo a los pastores. Eso de que, ay, si diezmas, si vendes tu casa, o si traes esto, el Señor te va a dar una casa, te va a dar un coche, mentira. Mentira, y yo lo puedo decir. Pero yo la verdad nunca estuve de acuerdo con esa doctrina, jamás. Como les digo y les dije hace un momento, yo siempre he ido a la iglesia y he estudiado la Biblia por amor a Dios, a Jesús, que dio su vida por nosotros. Y esa vez pues me quedé ahí todo, pero sucedieron otras cosas igual, que el pastor, que cometió adulterio y cosas, ¿no? Bueno. Luego me quedo ahí y entra otro pastor. Pastor Eduardo, el que está ahora. Igual,
La verdad es que este pastor nunca he tenido algo, bueno, con ninguno, con estos dos, ni con el anterior, ni con el que está ahora, ¿verdad? Simplemente yo no estoy de acuerdo con la doctrina de la prosperidad. Estuve ahí, pero yo solo iba a alabar a Dios. Porque igual para esto, en esa iglesia, mucha gente dio diezmos, miles de pesos para poner climas industriales y cosas y así, y luego nunca llegó nada de eso. Después me voy a otra iglesia, esa sí no la voy a mencionar, que la verdad es que en la iglesia esta que estoy diciendo encontré a una familia maravillosa, hermosa, que me apapachó mucho, me ayudó mucho, y que son sus hermanos Sosa, bellas, bellísimas personas, un amor, de verdad. Y pues bueno, ya con ellos, cuando se abrió otra iglesia, ya fui ahí, y pues todo bien. Ahí sí no hubo que yo diga alguna queja, la doctrina igual excelente, muy hermosa. Hay un pastor ahorita que la verdad está muy hermosa su doctrina, pero bueno, en mi vida empezaron a pasar ciertas cosas que la verdad es que yo iba a platicar y les comentaba y les decía todo lo que yo estaba sintiendo, pero ¿saben qué? Me decían que eso no existe, que no puede ser, que está en mi mente, que solo lo pienso, y bueno, situaciones que ya se imaginan que, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿qué hago si no hay el apoyo de alguien espiritual que te pueda sacar, que te pueda dar tu punto de vista, aconsejar, orar por ti, venir a tu casa? Entonces, ahí quedó y pues yo lo que hice, pues dejar de ir. Yo dejé de ir. La verdad es que pasaron cosas muy fuertes en mi vida, las cuales, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Ya se imaginarán. Pero yo lo que dije, no, pues no. De plano, o sea, nadie me puede ayudar. Yo estoy buscando ayuda, yo quiero algo, porque sí la estaba yo pasando muy mal con mi familia. Y decía, no, hay algo que se puede hacer. Y la verdad es que me dijeron que no. Y pues ahora sí que bye. Empecé a buscar ayuda en otras cosas. Cosas que no debí de haber hecho, pero que tampoco en su momento hubo ese apoyo, ese consejo, esa palabra, porque ni siquiera me dijeron, pues mira, habla con el pastor, coméntale tu problema. Desgraciadamente igual, pues cosas que, ¿verdad? A veces los pastores pues también están muy ocupados porque, bueno, voy a hablar de ese pastor que pues él trabaja. Ese pastor no vive de los diezmos y de las ofrendas. Y la verdad es que admiro eso y por eso a este pastor digo, este sí es un pastor, este es un señor o esta es una persona que ama a Dios. Sin embargo, pues nunca me dijeron, habla con él o así, ¿verdad? Porque a veces son inalcanzables los pastores. Entonces eso fue lo que sucedió y pues la verdad es que yo dejé de ir. Pero bueno, hasta aquí se queda, porque la verdad es que no les quiero fastidiar, no les quiero fastidiar con esta historia. Fueron unos cuantos minutos, ¿verdad?, que estuve contando esto, pero sí voy a continuar y les voy a platicar mi testimonio, ¿verdad? Y ustedes me gustaría que la verdad me compartieran qué opinan, qué piensan sobre esto, ¿verdad? Que no es atacar a nadie, pero realmente es muy desagradable todo esto que viví y todas las cosas que a veces pasan las personas, ¿verdad? En fin, pues hasta aquí llegó esta historia, que todavía no se termina, todavía falta una parte, pero pues para no llevarnos más tiempo, ¿verdad? Y tengan así como que atención a lo que dije, pues bueno, hasta aquí nos quedamos y nos vemos en la siguiente transmisión o en el siguiente contenido, que va a ser la continuación de esto que les empecé a platicar. Y me pueden preguntar lo que quieran, pueden opinar, pueden lo que sea, sin problema. Yo con mucho gusto les voy a responder. Y pues les agradezco a todos y pues denle like, compartan y suscríbanse, por favor. Muchas gracias y bonita noche. Bendiciones. Bye.